Mi prometida dijo, tu propuesta no fue suficientemente buena. Hazlo de nuevo. Yo respondí, tienes razón. Mereces algo mejor. La valla publicitaria que vio al pasar en coche a la mañana siguiente, demostró que yo tenía razón. Pasé 5 años con Cassandra creyendo que estábamos construyendo algo real, algo que importaba más que las apariencias o la validación de Instagram. Pero me equivoqué sobre lo que ella realmente valoraba. Me llamo Derek, tengo 34 años, y trabajo como consultor financiero, donde ayudo a los clientes a planificar futuros reales en lugar de financiar estilos de vida de fantasía. Cassandra tenía 31 años, era consultora de marca senior en una firma de marketing boutique, y era ambiciosa y consciente de su imagen de una manera que, al principio, me había parecido atractiva. La propuesta me llevó 4 meses de planificación, porque quería que todo fuera perfecto. Reservé el jardín completo de la azotea en el Hotel Belmont con vistas a la bahía, el lugar exacto donde nos dimos nuestro primer beso 5 años antes. Contraté un cuarteto de cuerda para que tocara sus piezas clásicas favoritas, y coloqué 200 orquídeas blancas en forma de corazón a lo largo del camino, porque una vez mencionó que las orquídeas simbolizaban la belleza excepcional. Hice que el anillo de zafiro de mi tía abuela fuera engastado profesionalmente en una banda de platino personalizada, que me costó 4 meses de ahorro cuidadoso, y que fue diseñada específicamente para su estilo. El zafiro en sí era impecable, valía más que la mayoría de los anillos de compromiso completos según el joyero, pero el valor sentimental era incalculable. Cuando me arrodillé al atardecer, con las luces de la ciudad comenzando a brillar detrás de nosotros, Cassandra lloró lágrimas de verdad al decir que sí. Me rodeó con sus brazos mientras los músicos tocaban, y un fotógrafo que había contratado capturaba cada instante. Publicó las fotos de inmediato, inundando su Instagram y Facebook con imágenes del anillo, del lugar, de nosotros abrazados con el atardecer de fondo. Los pies de foto eran efusivos, hablando de haber encontrado a su para siempre, de sueños hechos realidad y de sentirse bendecida. Sus amigos comentaron por cientos con felicitaciones y corazones, llamándolo la meta y la pareja perfecta. Durante 2 semanas, todo pareció absolutamente perfecto. Luego llegó la gala benéfica de la Fundación Westbrook, uno de esos eventos de etiqueta donde el círculo social de Cassandra se reunía para ver y ser visto. Yo estaba al otro lado del salón de baile cuando noté que el comportamiento de Cassandra cambiaba después de hablar con su grupo de amigas. Su sonrisa se volvió fija, su risa forzada, y no dejaba de mirar su teléfono con una mezcla de cálculo e insatisfacción. Durante el trayecto a casa, a nuestro loft en el centro, estuvo inusualmente callada hasta que estuvimos a 3 manzanas. Stephanie se comprometió el fin de semana pasado, dijo, con la voz tensa y controlada. Él le propuso matrimonio en un helicóptero sobre las cataratas del Niágara, con un equipo de cámaras y toda su familia esperando en una plataforma privada. El vídeo tiene 200,000 vistas, continuó antes de que pudiera responder. Y el prometido de Jessica cerró un teatro entero de Broadway para una función privada, donde el elenco representó su historia de amor antes de que él se lo propusiera en el escenario. Salió en las noticias nacionales. Abrió su bolso de diseñador, y oí el pequeño clic de ella quitándose el anillo de compromiso. ¿Qué estás haciendo? Mis manos se apretaron en el volante. Tu propuesta fue decepcionantemente ordinaria, Derek. Guardó el anillo en su bolso con un chasquido decidido. Comparada con lo que recibieron mis amigas, fue básica, predecible, el tipo de cosa que cualquiera podría hacer con un mínimo esfuerzo. Me detuve en el arcén porque no podía confiar en mí mismo para seguir conduciendo. ¿Ordinaria? ¿Llamas ordinaria a la propuesta en la que alquilé un jardín entero en una azotea, contraté músicos, arreglé 200 de tus flores favoritas y te di el anillo de reliquia de mi familia? Ordinaria. No digo que no fuera agradable. Digo que no fue impresionante en comparación con paseos en helicóptero y cierres de teatros de Broadway. Esos son los grandes gestos que demuestran que un hombre valora de verdad a su pareja, que está dispuesto a ir más allá para hacer una declaración sobre su relación. Su voz tenía un tono ensayado. Quiero sentirme especial, Derek. Quiero algo único que demuestre que pusiste verdadero pensamiento y verdaderos recursos en celebrarnos. Te pido que me lo propongas de nuevo, correctamente esta vez, con un esfuerzo y una planificación que demuestren que te tomas nuestro futuro en serio. Merezco algo mejor que lo ordinario. Me quedé allí sentado, viendo las luces de la calle reflejarse en su bolso, donde el anillo de mi tía abuela ahora yacía rechazado,
y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Tenía toda la razón. Ella merecía algo mejor. Simplemente no de la manera que ella pensaba. De acuerdo, dije en voz baja. Tienes razón, Cassandra. Mereces algo mejor. Su rostro se iluminó con alivio y satisfacción, sin captar en absoluto el verdadero significado de mis palabras. Sabía que lo entenderías. Podemos empezar a planificar algo realmente espectacular, algo digno de nosotros. Conduje las manzanas restantes en silencio mientras ella navegaba por lo que supuse eran cuentas de inspiración para propuestas, rediseñando ya mentalmente nuestro compromiso, segura de que había aceptado sus términos y que realizaría cualquier espectáculo elaborado que satisficiera su necesidad de validación social. Lo que no se dio cuenta fue que yo acababa de aceptar algo completamente diferente. Mientras Cassandra reorganizaba con entusiasmo sus tableros de inspiración y me enviaba enlaces de propuestas con alquileres de islas privadas y cameos de celebridades, yo comencé mi propia operación. La mañana después de su rechazo, conduje hasta Hammond & Sons Fine Jewelry, donde el zafiro de mi tía abuela había sido engastado. Gregory Hammond, el joyero de tercera generación, pareció confundido cuando entré con la caja del anillo. Derek, ¿hay algún problema con el engaste? El anillo es perfecto. La mujer que lo recibió no lo era. Le expliqué todo mientras Gregory escuchaba con creciente incredulidad. ¿Llamó ordinario al zafiro de tu tía abuela? Esa piedra es de calidad de museo. ¿Y lo rechazó porque sus amigas tuvieron paseos en helicóptero? Negó con la cabeza. Necesito documentación, la tasación original, fotografías, recibos, cualquier cosa que establezca el valor del anillo y tu proceso de pensamiento. Gregory pasó una hora buscando archivos, proporcionando declaraciones detalladas sobre el proceso de consulta, mis peticiones específicas de diseño y la importancia histórica del zafiro. Sea lo que sea que estés planeando, espero que se dé cuenta de lo que ha tirado. Luego, me reuní con mi compañero de la Facultad de Derecho, Marcus, en una cafetería tranquila. Marcus se especializaba en derecho de familia y disputas de propiedad, y entendía las legalidades de los anillos de compromiso mejor que la mayoría de los abogados. Ley de donación condicional, explicó. En nuestro estado, un anillo de compromiso se devuelve al donante si el receptor rompe el compromiso. Ella lo devolvió voluntariamente, lo que fortalece tu posición. Le expliqué mi idea de la valla publicitaria, observando cómo su expresión cambiaba a una diversión apenas contenida. ¿Quieres poner su rechazo en vallas publicitarias digitales a lo largo de su trayecto al trabajo? Eso no tiene precedentes. Investigó durante 20 minutos. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Si todo lo que muestras es factualmente exacto, lo cual estos documentos respaldan, estás protegido por los derechos de la primera enmienda. Ella hizo público el rechazo en las redes sociales, reduciendo sus expectativas de privacidad. Solo cíñete a los hechos y a declaraciones veraces. Armado con la autorización legal, contacté a Premier Outdoor Advertising, la compañía que gestionaba las vallas publicitarias digitales a lo largo de la Interestatal 94 que Cassandra conducía a diario. La gerente de cuentas, Rita, se animó cuando le expliqué mi plan. Tu prometida rechazó tu propuesta porque no era digna de Instagram, ¿y quieres vallas publicitarias mostrando su rechazo? ¿Eso es o mezquino o justificado? Posiblemente ambas cosas. Prefiero llamarlo responsabilidad pública. ¿Cuántas vallas y en qué plazo? Rita revisó su sistema. 5 vallas digitales premium a lo largo del corredor de la 94, un tramo de 15 millas hasta el centro. Cada una rota cada 8 segundos. Tu contenido aparecerá 4 veces por hora durante los trayectos al trabajo. Alta resolución, imposible de ignorar. El costo equivalía a un salario de 3 meses, pero había estado ahorrando para una boda que ya no iba a celebrarse. Dinero bien gastado. Rita necesitaba el contenido en 48 horas para la revisión legal. Le transferí la documentación de Gregory, capturas de pantalla de las publicaciones de Cassandra en redes sociales y mensajes de texto donde había calificado la propuesta de inadecuada. De verdad publicó llamando al anillo de reliquia de tu familia, vintage, pero no en el buen sentido, públicamente. Rita parecía asombrada. Cada palabra. Eligió transmitir esto a 3,000 seguidores. A nuestro equipo legal le encantará esto.
24 horas para los diseños, y luego lo lanzamos el domingo por la mañana. Pasé la semana viviendo una doble vida. Cassandra me enviaba enlaces de vídeos de propuestas elaboradas con pies de foto como, a esta creatividad me refiero, mientras yo revisaba los diseños de las vallas con Rita, confirmando la ubicación y el horario. Los diseños finales eran perfectos, más devastadores de lo que había imaginado. Cassandra se despertó al amanecer del domingo, completamente arreglada con maquillaje profesional y su atuendo más fotogénico, convencida de que había planeado una propuesta sorpresa al amanecer en el Parque de las Esculturas. Había estado lanzando indirectas toda la semana sobre que el domingo era perfecto para grandes gestos y cómo las propuestas al amanecer salían preciosas en las fotos. La observé prepararse con un cuidado meticuloso, rizándose el pelo en esas ondas sueltas que le llevaban 45 minutos, aplicándose el maquillaje con precisión, esperando una extensa sesión de fotos, y eligiendo un atuendo que gritaba elegancia informal mientras costaba más que la cuota de mi coche. «Te has levantado temprano», dijo, sorprendiéndome mientras la observaba. No podía dormir. Tenía muchas cosas en la cabeza. Mi teléfono mostraba la confirmación de Rita de que las 5 vallas estaban activas desde las 6 de la mañana. ¿Vamos a hacer algo especial hoy? Su voz denotaba una expectativa emocionada. En realidad, estaba pensando que deberías quedar con Stephanie para vuestro brunch habitual de los domingos. Tengo un trabajo urgente con un cliente que no puede esperar. La decepción fue inmediata y dramática. ¿Trabajo de cliente un domingo? Has estado distante toda la semana y ahora cancelas nuestro día juntos. No teníamos planes específicos. Eres libre de disfrutar tu domingo como quieras. Es que pensé que tal vez tendrías algo planeado. Estaba pescando desesperadamente, rogándome que revelara la elaborada propuesta que se había convencido a sí misma que iba a ocurrir. Te prometo que todo se desarrollará exactamente como debe. Simplemente disfruta del brunch con Stephanie. Confía en mí, hoy va a ser memorable. Eso la satisfizo. Cogió su bolso de diseñador, comprobó su apariencia una última vez, y salió con un recordatorio de que le enviara un mensaje cuando mi trabajo terminara. Esperé hasta oír arrancar su sedán antes de permitirme sonreír. Rita lo había cronometrado todo a la perfección. La ruta de Cassandra para encontrarse con Stephanie la llevaba por la Interestatal 94 durante el tráfico punta del domingo por la mañana. Las vallas estaban posicionadas a intervalos exactos para un impacto máximo, cada una apareciendo justo cuando ella había procesado el mensaje anterior. Seguí su progreso a través de nuestra aplicación Find My Friends, viendo cómo su ubicación se movía constantemente por la autopista. Estaría acercándose a la primera valla justo ahora. Mi teléfono sonó exactamente 4 minutos después. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar de inmediato. Buzón de voz. Buzón de voz. Los mensajes de texto comenzaron a inundarme. Derek, ¿qué sé? Quita eso ahora mismo. Esto es una locura. Devuélveme la llamada inmediatamente. Silencié mi teléfono y preparé el desayuno, revolviendo huevos mientras imaginaba el pánico creciente de Cassandra. La primera valla mostraba nuestra foto de compromiso con un texto en negrita que decía: Cassandra pensó que esta propuesta no era lo suficientemente impresionante, junto a mi nombre de usuario en redes sociales. Simple, fáctico, usando su propio contenido publicado públicamente. La segunda valla, una milla más adelante, mostraba capturas de pantalla de sus mensajes de texto a sus amigas, donde calificaba mi esfuerzo de vergonzosamente barato para alguien de su edad y el anillo como una práctica para la propuesta real. Había ocultado los nombres de sus amigas, pero las palabras de Cassandra se mostraban con total y brutal claridad, sus propias burbujas de texto ampliadas a 15 pies de altura. La tercera valla presentaba su historia de Instagram eliminada de las 2 de la madrugada. Después de la gala. La foto del anillo con la leyenda vintage, pero no en el buen sentido y de esperando la mejora que realmente merezco. La había recuperado de un amigo en común que le había hecho una captura de pantalla antes de que la borrara. La cuarta valla era mi favorita. Mostraba una cronología de la planificación de la propuesta, la documentación de Gregory sobre el diseño personalizado del anillo, los recibos que mostraban 4 meses de ahorro, las fotografías de la reserva del jardín de la azotea y los contratos de los músicos. El texto decía: Derek invirtió 4 meses de planificación y el zafiro de reliquia de su familia. Cassandra invirtió 2 semanas antes de exigir una repetición.
La última valla antes de su salida al centro era un texto simple y elegante: Derek está oficialmente soltero. No se requieren grandes gestos para el amor genuino. El anillo de reliquia será donado a la subasta benéfica de Women's Haven para ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas después de dejar relaciones tóxicas. Debajo, mis nombres de usuario en redes sociales y un código QR que enlazaba a un sitio web que documentaba todo con recibos completos, capturas de pantalla y una cronología. Nada editorializado, solo hechos cronológicos. Mi teléfono mostraba 43 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto para cuando terminé el desayuno. Los mensajes de Cassandra evolucionaron de la ira al pánico y a la negociación desesperada. Por favor, Derek, ¿podemos hablar de esto? Lo siento. ¿Vale? Lo siento mucho. Esto es humillante. Por favor, quítalas. Todo el mundo puede verlas. Estás arruinando mi vida. Haré cualquier cosa. Por favor, haz que esto pare. Finalmente respondí. Dijiste que merecías algo mejor. Estuve de acuerdo. Ahora todos los demás pueden ver exactamente qué tipo de, a mejor, estabas pidiendo. Luego bloqueé su número y activé mis archivos de evidencia, subiendo todo a la nube con marcas de tiempo y copias de seguridad. Las noticias de la mañana llamarían pronto. Rita había mencionado que avisaría a sus contactos periodistas sobre la campaña. Yo estaba preparado. Había pasado 5 años escuchando que no era suficiente, que mis esfuerzos eran decepcionantes. Las vallas no eran una venganza. Eran claridad, presentada en letras de 15 pies de altura para que todos, incluida Cassandra, la vieran por fin. En cuestión de horas, las cadenas de noticias locales se hicieron eco de la historia de las vallas publicitarias. El presentador matutino del Canal 7 mostró imágenes con el titular: Prometido despechado hace público el rechazo, mientras su experto en relaciones debatía si mi respuesta era una rendición de cuentas justificada o una humillación cruel. Las redes sociales de Cassandra se convirtieron en zonas de guerra. Sus comentarios de Instagram se llenaron tanto de amigos que la apoyaban diciendo: no dejes que él te defina, como de críticas brutales de extraños. Su foto reciente del brunch con la leyenda, agradecida por esta vida hermosa, ahora tenía 3,000 comentarios debatiendo si se merecía esto. Mi teléfono sonó a las 11 de la mañana con un número desconocido. El buzón de voz identificó a Victoria, la madre de Cassandra. Devolví la llamada, preparándome para la furia. Derek, soy Victoria. Vi las vallas de camino a la iglesia. Mi teléfono no ha dejado de sonar. Entiendo si está molesta. Sé que esto es vergonzoso para su familia. Una larga pausa antes de que hablara, su voz cargada de emoción. No llamo para gritar. Llamo para disculparme y darte las gracias. Eso no me lo esperaba. Gracias por qué. Por finalmente hacer que mi hija rinda cuentas por un comportamiento que su padre y yo hemos permitido durante demasiados años. Cassandra siempre ha sido nuestra princesa, siempre consiguió lo que quería. Nunca le enseñamos a apreciar lo que tenía. Cuando vi esas vallas, vi sus propias palabras expuestas de esa manera, me sentí avergonzada. No de ti por exponerlo, sino de mí misma por haber criado a alguien que podía tratar el gesto sincero de otra persona con una crueldad tan casual. Me senté, genuinamente atónito. No hice esto para hacerle daño. Lo hice porque todos, incluida ella, necesitaban ver la verdad. Lo sé. La verdad es devastadora, pero necesitaba ser vista. Su padre y yo vamos a cortarle el acceso a su fondo fiduciario, con efecto inmediato. Necesita aprender lo que son las consecuencias reales, algo que deberíamos haberle enseñado hace 20 años. Entró otra llamada. Robert, el padre de Cassandra, el jefe de bomberos retirado. Derek, mostraste más agallas en un día de las que yo mostré en 31 años criando a esa chica. Quizás finalmente aprenda algo. La llamada más inesperada vino de Stephanie, la supuesta mejor amiga de Cassandra. Derek, sé que probablemente no quieres saber nada de nadie del círculo de Cassandra, pero necesito que sepas algo. Tenía una hoja de cálculo, literalmente una hoja de Excel, calificando todas nuestras relaciones según el valor de inversión y el retorno en redes sociales. Tu relación estaba catalogada como 7 de 10 en inversión, 5 de 10 en atractivo en redes sociales.
Tenía notas sobre cómo aprovechar tu estabilidad mientras se posicionaba para atraer lo que ella llamaba prospectos de mayor valor. Los cálculos clínicos todavía me revolvían el estómago. ¿Por qué me cuentas esto? Porque merecías algo mejor. Y su comportamiento no fue una crueldad espontánea. Fue una estrategia calculada. Ha estado planeando mejorar de novio una vez que consiguiera una historia de propuesta lo suficientemente impresionante como para atraer a hombres más ricos. Tengo capturas de pantalla si las necesitas. Si las necesitaba, porque para el mediodía, la hermana menor de Cassandra, Emma, filtró capturas de pantalla que mostraban conversaciones de texto donde Cassandra discutía explícitamente sus planes de mejora de relación. Mensajes sobre usar el compromiso como palanca para conocer a capitalistas de riesgo. Cálculos sobre cuánto tiempo estar comprometida antes de pasar a alguien con mejor potencial de ingresos. Discusiones sobre si mis conexiones familiares eran lo suficientemente valiosas como para mantener el contacto después de la eventual ruptura. Las capturas de pantalla se extendieron por las redes sociales más rápido de lo que pude seguir. Las personas que inicialmente habían defendido a Cassandra rápidamente cambiaron de opinión al enfrentarse a la evidencia de manipulación premeditada. La narrativa cambió de mujer agraviada a oportunista calculadora en cuestión de horas. A media tarde, la firma de marketing de Cassandra anunció su suspensión inmediata pendiente de revisión, después de recibir docenas de quejas de clientes. Varias cuentas importantes solicitaron explícitamente su retirada, citando la preocupación de que no se podía confiar en alguien con sus valores públicamente demostrados para representar sus marcas. El Business Journal publicó, cuando los conflictos de marca personal se convierten en responsabilidades profesionales, presentando la situación de Cassandra como el principal caso de estudio. El Refugio de Mujeres anunció que recibirían el anillo de reliquia y lo presentarían en su recaudación de fondos anual, nombrando un fondo de becas en honor a mi tía abuela. El lunes por la mañana llegó el contraataque de Cassandra. Una carta de cese y desistimiento llegó por correo certificado de Thornton and Associates, un agresivo bufete del centro especializado en litigios de alto conflicto. La carta exigía la retirada inmediata de las vallas publicitarias, alegaba grave angustia emocional y daño a la reputación, y amenazaba con una demanda por $250,000 por lo que denominaron difamación pública maliciosa e imposición intencional de sufrimiento emocional. Le reenvié todo a Marcus, quien lo leyó y se rió. Esto es una pose legal, esperando que entres en pánico y cumplas. Déjame redactar una respuesta. La respuesta de Marcus tenía 8 páginas, documentando la verdad como una defensa absoluta contra la difamación, citando las propias declaraciones públicas de Cassandra en redes sociales, enumerando 12 testigos que podían testificar sobre su rechazo del anillo y sus demandas de una nueva propuesta, y adjuntando capturas de pantalla que demostraban que ella había compartido voluntariamente todo con sus amigos, renunciando a sus expectativas de privacidad. Concluía sugiriendo a Thornton and Associates que aconsejaran a su cliente que un litigio solo generaría un escrutinio público adicional, ya que los documentos judiciales se convertirían en registro público. Las demandas de cese y desistimiento desaparecieron silenciosamente. La siguiente táctica de Cassandra llegó el miércoles por la tarde, cuando salí de mi edificio de oficinas y la encontré esperando en el vestíbulo con un camarógrafo. En el momento en que me vio, se lanzó a un discurso ensayado lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Derek, estoy documentando esto para mi serie de vídeos sobre masculinidad tóxica y humillación pública. Me humillaste usando recursos financieros y privilegio masculino para destruir mi reputación porque me atreví a tener estándares. Así es como se ve el abuso en la era moderna. Mantuve mi expresión neutral y caminé hacia la salida. Derek, no puedes simplemente irte. Me debes una explicación sobre tu comportamiento controlador y manipulador. Me detuve y miré directamente a la cámara. La verdad ya es pública. Todo en esas vallas era factualmente exacto, por eso el cese y desistimiento de tu abogado no llegó a ninguna parte. Si estás filmando un documental sobre comportamiento tóxico, empieza por la hoja de cálculo donde calificabas las relaciones por valor de inversión y discutías sobre mejorar de novio. Su rostro se puso pálido. No tienes pruebas. Estás inventando cosas para justificar tu venganza. Tu amiga Stephanie proporcionó capturas de pantalla. Tu hermana Emma proporcionó mensajes de texto. Múltiples personas de tu propio círculo se presentaron con documentación. Esto no es venganza, Cassandra. Son consecuencias.
La seguridad del edificio se acercó e informó a Cassandra y a su camarógrafo que debían irse de inmediato por allanamiento y alteración del orden. Yo había proporcionado a la seguridad copias de la correspondencia legal que establecía posibles preocupaciones de acoso. Este es un edificio público, la voz de Cassandra resonó en el mármol. Propiedad privada, señora. Váyase ahora o llamaré a la policía. El tono del guardia era profesional pero firme. El vídeo apareció en línea esa noche, pero no con el encuadre que Cassandra pretendía. Alguien en el vestíbulo había grabado todo el enfrentamiento y lo había publicado con el contexto de las vallas publicitarias. Los comentarios fueron brutales, la mayoría señalando cómo instrumentalizó el lenguaje de la justicia social mientras ignoraba su propio comportamiento documentado. Su campaña de simpatía vino después. Vídeos llorosos sobre luchas de salud mental causadas por el acoso por venganza, alegando ansiedad y depresión por mis acciones crueles. Los vídeos la mostraban sin maquillaje, llorando por miles de personas que la odiaban, por no poder salir de su apartamento sin ser reconocida y recibir comentarios, por su carrera y reputación destruidas. Durante 6 horas, la campaña de simpatía pareció funcionar, hasta que alguien encontró publicaciones eliminadas de Cassandra burlándose de los anillos de compromiso y las propuestas de otras mujeres. Capturas de pantalla de ella llamando a la propuesta de alguien un esfuerzo de nivel de pobreza y al anillo de otra mujer un anillo de principiante para relaciones de principiante se extendieron rápidamente. Surgió más contenido eliminado que la mostraba clasificando las bodas de sus amigas por el gasto, burlándose de las ceremonias en el jardín y las recepciones de bajo presupuesto. El hallazgo más cruel fue un tablero privado de Pinterest titulado Entrenando a tu hombre para superar las expectativas, lleno de tácticas de manipulación, estrategias para condicionar a las parejas a aumentar el gasto, y guías sobre cómo comparar parejas para crear presión competitiva. Cada pin trataba las relaciones como evaluaciones de rendimiento corporativo que requerían una presión constante para cumplir con estándares cada vez más altos. La simpatía por su salud mental se evaporó al instante. Las personas que la habían defendido se volvieron con una furia renovada, señalando que instrumentalizar la salud mental mientras no mostraba empatía por otros a los que se había burlado era exactamente el comportamiento calculado que las vallas publicitarias habían expuesto. El jueves, Women's Haven anunció que la subasta se llevaría a cabo en su gala anual en 3 semanas. Todos los ingresos financiarían la beca conmemorativa Miriam Anderson, nombrada en honor a mi tía abuela, quien había dejado un matrimonio abusivo en los años 60 sin nada más que sus hijos y ese anillo de zafiro. La narrativa era perfecta, el viaje del anillo desde ser un símbolo de la resiliencia de mi tía abuela hasta financiar la libertad de otras mujeres, mientras que la mujer que lo había rechazado por ser inadecuado enfrentaba las consecuencias. El abogado de Cassandra envió una última carta el viernes, significativamente menos agresiva, solicitando una reunión privada para discutir una resolución y un acuerdo mutuo para detener la discusión pública. Marcus me aconsejó que la rechazara. Quiere silencio porque cada día surgen más pruebas. No tienes ninguna obligación de ayudarla a que esto desaparezca. Envié una breve respuesta a través de Marcus, declinando cualquier restricción para discutir mis propias experiencias de relación, y sugiriendo que si Cassandra quería que esto dejara de ser noticia, debería dejar de crear nuevo contenido tratando de controlar la narrativa. La segunda semana de la campaña de las vallas publicitarias trajo desarrollos sorprendentes cuando Trevor Williamson, un nombre que no reconocí, publicó un relato detallado de su noviazgo con Cassandra durante la escuela de posgrado, 3 años antes de que nos conociéramos. Trevor describió 18 meses juntos hasta que ella empezó a calcular su potencial de ingresos. Él había planeado dedicarse a la consultoría ambiental sin fines de lucro, algo que ella inicialmente afirmó admirar hasta que me conoció en la fiesta de ese amigo en común, se enteró de que yo estaba en finanzas corporativas con una trayectoria de ingresos más alta, y de repente la carrera de Trevor se convirtió en un factor decisivo. Las capturas de pantalla mostraban su conversación final donde Cassandra le dijo explícitamente, necesito a alguien cuya ambición coincida con la mía financieramente, y tu pasión por salvar el planeta no paga lo suficiente para la vida que quiero. Ella había terminado su relación 3 días después y empezó a buscarme en una semana. La publicación de Trevor concluía, pensé que no era lo suficientemente bueno. Resulta que esquivé una bala. Derek, le hiciste un favor a todos. Su relato abrió las compuertas. En cuestión de horas, más personas del pasado de Cassandra surgieron con historias similares.
Un novio de la universidad publicó sobre cómo ella clasificaba a los chicos de las fraternidades por la riqueza familiar y el potencial de ingresos futuros, manteniendo literalmente una hoja de cálculo en su segundo año. Una antigua compañera de piso compartió capturas de pantalla del calendario de Cassandra de hace 2 años, donde había codificado por colores las citas según el patrimonio neto estimado del chico: verde para los objetivos de alto valor, amarillo para los sustitutos aceptables y rojo para casos de caridad, que estaban siendo eliminados. Varios antiguos amigos describieron cómo Cassandra medía las amistades por las tasas de interacción en Instagram y el capital social, dejando de lado a las personas cuyos recuentos de seguidores no cumplían con sus estándares. Una mujer publicó sobre haber sido la mejor amiga de Cassandra durante la secundaria hasta las admisiones universitarias, cuando Cassandra la ignoró por elegir una escuela estatal en lugar de una universidad privada. Me dijo que no valía la pena mantener una amistad conmigo porque mi elección de universidad haría que ella pareciera menos ambiciosa por asociación. La revelación más dañina vino de Emma, quien publicó por qué había filtrado esas capturas de pantalla. Emma describió años de ver a sus padres permitir el sentimiento de derecho de Cassandra, como Cassandra recibió un coche nuevo a los 16 mientras Emma heredaba el sedán de su madre, como la matrícula universitaria de Cassandra fue pagada en su totalidad mientras Emma pedía préstamos. La publicación de Emma incluía fotografías de un diario encontrado mientras ayudaba a Cassandra a empacar después de la suspensión de la firma de marketing, que documentaba la estrategia de relación de Cassandra conmigo. Una entrada de hace 14 meses decía: Derek es adecuado por ahora. Ingresos estables y buenas conexiones, pero necesito aprovechar este compromiso para acceder a círculos de capital de riesgo antes de pasar a alguien con un verdadero potencial de riqueza. La propuesta necesita generar tracción en las redes sociales que atraiga mejores opciones. Otra entrada detallaba cómo mantenerse comprometida durante 6 u 8 meses le daría suficiente credibilidad para empezar a salir con ejecutivos de tecnología mientras me mantenía como respaldo. Había escrito sobre la gala: esta es mi oportunidad para exigir más y ver si Derek está a la altura. Si no, entonces tengo justificación para mejorar sin culpa. La leyenda de Emma: amo a mi hermana, pero ya no puedo verla destruir a buenas personas. Derek merecía saber que esto no era amor, era estrategia. Las capturas de pantalla del diario se volvieron virales de inmediato. Psicólogos de relaciones comenzaron a usar el caso de Cassandra como un ejemplo de enseñanza sobre patrones de personalidad narcisista. Su firma de marketing anunció su despido el viernes por la tarde por violación de los estándares de ética profesional. Victoria llamó el jueves por la noche, su voz pesada por el agotamiento. Derek, Robert y yo hemos encontrado un terapeuta especializado en trastorno de personalidad narcisista. Estamos haciendo sesiones familiares porque reconocemos que creamos este problema al nunca hacer que Cassandra rindiera cuentas. Leer cómo te veía como un sustituto y una estrategia me rompió el corazón. Tú amabas a nuestra hija genuinamente, y ella te vio como un recurso para explotar. Lo siento mucho. Espero que la terapia la ayude, dije en voz baja. El terapeuta dijo que los patrones narcisistas son difíciles de cambiar, especialmente cuando se refuerzan durante décadas. Pero al menos ahora Cassandra enfrenta consecuencias reales en lugar de ser protegida de ellas. La gala benéfica de Women's Haven tuvo lugar 3 semanas después de que las vallas publicitarias se activaran, con todas las entradas vendidas y una cobertura mediática mucho mayor que la de los eventos anuales típicos. El zafiro de reliquia fue la pieza central de la subasta, exhibido con una placa que contaba la historia de mi tía abuela Miriam. La puja alcanzó los $48,000, muy por encima de la tasación, porque la gente estaba pujando tanto por la historia como por la piedra. La ganadora fue una mujer que había dejado un matrimonio abusivo y reconstruido su vida, quien me dijo que poseer un pedazo de la fuerza de Miriam se sentía significativo para su propio viaje. El fondo de becas terminó con más de $200,000, proporcionando financiación completa para la formación laboral, la educación y la asistencia de vivienda para mujeres que dejan relaciones abusivas. 3 meses después de que las vallas fueran retiradas, Cassandra se mudó a Phoenix, donde su tía era dueña de una pequeña boutique. Según Emma, Cassandra aceptó un puesto como subgerente, ganando $38,000 anuales, una disminución significativa de su salario anterior, pero aparentemente la única oportunidad disponible dada su reputación profesionalmente tóxica.
su presencia en las redes sociales, antes un contenido de estilo de vida de lujo cuidadosamente curado, se había transformado en citas inspiradoras genéricas sobre encontrarse a uno mismo y crecer a través de la adversidad, la positividad vaga que la gente publica cuando reconstruye una imagen sin reconocer lo que la destruyó. Recibí una carta formal 6 semanas después de su mudanza, reenviada a través de Marcus. La carta era de la terapeuta de Cassandra, la doctora Patricia Ramos, escrita con el permiso de Cassandra. La doctora Ramos explicaba, Cassandra estaba recibiendo terapia intensiva para patrones de personalidad narcisista y adicción a las redes sociales. Las sesiones, 2 veces por semana, se centraban en desarrollar una empatía genuina y comprender cómo su comportamiento dañaba a los demás. La carta reconocía que Cassandra estaba empezando lentamente a aceptar la responsabilidad, aunque la doctora Ramos señaló que un cambio de personalidad significativo requeriría años de trabajo constante y que Cassandra no estaba lista para la comunicación directa, ya que su estado emocional seguía demasiado centrado en su propio sufrimiento en lugar de un remordimiento genuino por el daño causado. Agradecí la honestidad clínica y archivé la carta sin responder. Victoria y Robert enviaron una nota escrita a mano una semana después, agradeciéndome por hacer lo que ellos no habían hecho como padres. Describieron cómo le cortaron completamente el acceso al fondo fiduciario a Cassandra, vendieron el sedán de lujo y establecieron límites claros, exigiendo un cambio de comportamiento demostrado e independencia financiera antes de que se considerara cualquier apoyo financiero familiar. La letra de Victoria temblaba donde había escrito sobre la vergüenza de darse cuenta de que habían criado a alguien capaz de una manipulación calculadora. La nota concluía con la esperanza de que algún día Cassandra desarrollara la capacidad para relaciones genuinas en lugar de estrategias transaccionales, pero reconocía que ese resultado estaba lejos de ser garantizado. La historia de Women's Haven se convirtió en una lección que fue más allá de lo que había anticipado. La directora me contactó para hablar en una conferencia sobre prevención de la violencia doméstica. Me negué, pero acepté permitirles usar mi cronología documentada como material educativo para talleres sobre la identificación de dinámicas de relaciones tóxicas. La historia se convirtió en un ejemplo de enseñanza en cursos de psicología de las relaciones en 3 universidades, con profesores usando la campaña de las vallas publicitarias como un tema de debate sobre la rendición de cuentas, la humillación pública versus la exposición justificada, y la diferencia entre venganza y consecuencias. Un artículo académico titulado Rendición de cuentas en la era digital, cuando la traición privada se convierte en pedagogía pública, argumentaba que mi respuesta representaba un nuevo modelo de imposición de límites personales. Mi propia vida avanzó con una facilidad sorprendente una vez que la atención de los medios se desvaneció. El ascenso trajo nuevas responsabilidades que me mantuvieron centrado en el crecimiento profesional en lugar de en las secuelas de la relación. Empecé a salir de manera casual 6 meses después, significativamente más cauteloso a la hora de evaluar los valores reales de las personas en contraposición a las personalidades interpretadas. Reflexioné a menudo sobre cómo había normalizado el comportamiento de Cassandra durante 5 años, cómo sus demandas habían aumentado tan gradualmente que no había reconocido el patrón hasta que ella declaró explícitamente que no era lo suficientemente bueno. La propuesta en la azotea debería haber sido una celebración, pero se convirtió en otra prueba que superar, otra actuación que ser calificada. Había pasado años tratando de cumplir con estándares que seguían cambiando porque el objetivo real no era la asociación. Era una palanca para algo mejor. Comprender eso me liberó de la culpa residual sobre la respuesta de las vallas publicitarias. Un año después, cenando con Marcus y su esposa, surgió el tema de las relaciones futuras. Entonces, cuando finalmente le pidas matrimonio a alguien, preguntó Marcus con una sonrisa, por favor, dime que no involucrará vallas publicitarias. Me reí genuinamente. Definitivamente no. Pero tampoco implicará 4 meses de planificación elaborada ni comparar mi esfuerzo con lo que hizo cualquier otra persona. La persona adecuada no necesitará grandes gestos para sentirse valorada. Apreciará el pensamiento y la intención, independientemente del espectáculo. Eso es crecimiento, dijo la esposa de Marcus con aprobación. Cassandra te hizo un favor al mostrar su verdadera cara antes de que realmente te casaras con ella. Tenía toda la razón. Cassandra me había salvado de un matrimonio que habría sido transaccional y condicional, donde mi valor se mediría trimestralmente como los rendimientos de una inversión. No supe nada directamente de Cassandra después de la carta de su terapeuta, aunque Emma la mencionaba ocasionalmente. Aparentemente, Cassandra seguía en Phoenix, todavía trabajando en el comercio minorista, todavía en terapia,
y había dejado de mantener cualquier presencia en las redes sociales más allá de un Instagram privado con menos de 50 seguidores. La mujer que una vez publicaba constantemente para 3,000 personas aparentemente había aprendido algo sobre el costo de la actuación, aunque no quedaba claro si eso representaba un crecimiento genuino o una retirada estratégica. Mis estándares para las relaciones habían evolucionado drásticamente. Valoraba la autenticidad por encima de la actuación, la consistencia por encima de los grandes gestos, y la inversión mutua por encima del esfuerzo unilateral. La próxima vez que le propusiera matrimonio a alguien, sería porque habíamos construido algo genuino juntos, no porque hubiera orquestado un espectáculo elaborado digno de la documentación en redes sociales. El capítulo de las vallas publicitarias estaba cerrado, pero las lecciones permanecían.